con especialistas de la salud y donde puedes comprar servicios médicos. ¿Has escuchado sobre el bullying? ¿Qué piensas sobre el bullying? ¿Hay manera o forma para prevenir en tu hijo o hija el bullying, que atraviese por el bullying? Pues para ello nos acompaña la psicóloga clínica y psicoterapeuta integral Angeli Viscón. Bienvenida, licenciada, ¿cómo está? ¿Qué tal, Geraldine? Buen día, bastante bien, gracias. Como siempre te agradezco por tomarme en cuenta para estos espacios. Hoy me encanta el tema de hoy, interesante con todo lo que estamos viviendo. Sí, sobre todo tanta información en las redes sociales y qué importante para los padres que puedan nutrirse de esta información de los especialistas como usted que tiene más de 8 años de experiencia. A todos ustedes los invito a suscribirse a nuestro canal y hacer todas las preguntas que deseen en los comentarios. Recuerda compartir este video con alguna persona que sabes que puedes ayudar con este tema de interés. Licenciada, a ver, ¿de qué va el bullying? ¿A qué es lo que se le llama bullying? Ok, para que iniciemos y sobre todo que este es un tema de apoyo para todos los padres, es importante siempre tener definido lo que es el concepto. Cuando hablo de bullying, la palabra está en inglés, significa acoso escolar. Entonces, ¿qué es el bullying o qué es el acoso escolar? Es un tipo de maltrato que se puede dar de manera física, se puede dar de manera psicológica, se puede dar de manera verbal, física, verbal o psicológica, y se da en un ambiente escolar, niños o adolescentes. Aquí es importante aclarar, Geraldine, de que si estoy hablando de algún tipo de acoso que se da en el trabajo, que se da en la familia o en otro ambiente que no sea escuela, no estoy hablando del bullying. El bullying es acoso escolar, se da en la escuela. Pero para seguir ampliando, cuando hablo de que se da en la escuela, no es que solamente se da en el salón. No, se puede dar cuando van en el busito, se puede dar en el recreo, pero la relación interpersonal es entre compañeros del colegio, niños o adolescentes, y se refiere a un maltrato físico, verbal o psicológico que va en contra de una persona. Este tipo de bullying se puede dar mediante varios estudiantes hacia uno o un solo estudiante hacia otro individuo. Muy bien. Es interesante tomarlo en cuenta que se llama sobre el acoso escolar porque entonces empezamos a utilizar el término para otras áreas e incluso para otras edades. Interesante. Exactamente. ¿Existen tipos de bullying? Sí, podemos hablar del bullying, el bullying físico, el bullying verbal, el bullying psicológico y el ciberbullying, que de hecho los que tienen un poquito más de concepto asumen, ok, escuché bullying, tiene que ver con acoso escolar, alguna situación en la escuela, es maltrato o están molestando a alguien. No, también está el ciberbullying que tiene que ver con el acoso que se da por medio de las redes sociales, por medio de cualquier red, exponer a ese individuo, hacerles montaje, colocar, que regularmente se da más entre adolescentes, colocar algún tipo de foto que exponga la sexualidad del individuo, es un tipo también de bullying. El físico, el bullying a nivel físico tiene que ver con parte de la agresión. A nivel verbal, con parte de los insultos, a nivel verbal, como lo dice la palabra. Y a nivel emocional, que tenga que ver con algún tema en específico, alguna condición que tenga el individuo. Ok. Y eso va también el bullying emocional hacia el bullying psicológico. Sí, correcto, porque cuando hablo de la parte psicológica es todo lo que tiene que ver con autoestima, cómo me veo, cómo me siento, qué pienso. Entonces, evidentemente, de ahí, de los bullying es como una cadena. Uno me puede llevar a otro, el otro me puede llevar a uno, y en muchísimos casos podemos llegar a lo que le huimos o lo que buscamos evitar en este área de salud mental, en esta área psicológica, llegar a una conducta o riesgo suicida. Entiendo, y interesante que lo comente, que entonces este acoso escolar va entre niños a preadolescentes y adolescentes. Correcto. ¿Cuáles son las consecuencias para las personas, los niños, que atraviesan por un acoso escolar y no es controlado a tiempo? Ok, si hablo de niños, voy a tener un niño retraído, un niño con baja autoestima,
Puedo tener un niño con conflictos para relacionarse con los demás. Puedo tener un niño que desarrolle la condición o patología de ansiedad social, que es ese miedo cuando estoy en público, no puedo hablar. Entonces, cuando hablamos de ansiedad social, muchas veces, si me voy a la adolescencia, el adolescente busca otro tipo de medidas como consumo de droga, consumo de alcohol, para poder desinhibir su conducta y poder sentir que va a encajar dentro de un ambiente, porque sin el consumo no lo logra por el tema de ansiedad social, y la ansiedad social se puede generar por el tema del bullying, por este tema del acoso escolar. Entonces, a nivel de infancia, puedo tener un niño retraído, un niño con baja autoestima. A nivel de adolescencia, puedo tener un niño con ansiedad social. Y a nivel de mi vida adulta, que ya es como el resultado de todo, hubo un acoso en la primaria, mis padres deciden cambiarme de escuela por el tema del acoso, me cambian de escuela y cuando me cambian de escuela continúa lo que es el acoso, ya sea por mi personalidad o por alguna condición, continúa lo que es el acoso, nadie lo trabajó, fui retraído, nadie se dio cuenta en casa, entonces llego a mi vida adulta. ¿Qué sucede en la vida adulta? Pueden venir problemas de pareja, problemas de ansiedad, problemas de depresión, se pueden desencadenar factores estresantes, muchísimos factores estresantes una vez que haya pasado todo este proceso y no hubo intervención. ¿Cuáles son las características de un acosador escolar? ¿Quién Ok, promueve el bullying o quién hace verbo al bullying? claro, me encanta la pregunta porque siempre cuando escuchamos bullying nos vamos a la víctima. Sí. Pero también está la otra mitad, ese individuo que hace el bullying. No podemos dar un perfil como tal, que es lo que muchas veces las personas quieren, ok, necesito, no puedo dar unas alertas, puedo dar alertas, mencionarlas, pero no puedo dar un perfil como tal porque todo cambia según el individuo que estemos hablando. Este individuo puede ser que en casa no reciba atención, puede ser que en casa él es la víctima, puede ser que en casa todo el mundo descargue con él, que en casa él no exprese sus emociones, puede ser que está bajo un tipo de maltrato, llámese físico, llámese un tipo de maltrato de abuso sexual. Pueden haber muchas condiciones en su hogar, papás separados, eh, papás que no están comprometidos, un ambiente familiar donde hay infidelidad y en este caso el niño o el acosador, el que está promoviendo el bullying, está viendo esto, puede haber desequilibrio de poder en su hogar, puede ser el hijo menor, el hijo del medio, el hijo mayor que se siente rechazado, que se siente con mucho compromiso y que sobre todo no sienta atención. Entonces viene y genera esto en la escuela porque es el lugar en donde él puede tener un poder. Entonces cuando hablamos del bullying, quien hace el bullying, esto es lo que pasa, siente poder. Entonces viene y hay un desequilibrio entre el que recibe el bullying y el que hace el bullying. Entonces ese que hace el bullying llega a la escuela, presenta una personalidad más fuerte, tiene facilidad para hacer amigos, ya sea que por temas materiales o por su buena capacidad o buen coeficiente intelectual, tiende a que los demás lo sigan y entonces es su manera de promover para llamar la atención. Entonces, evidentemente, con ambos lados hay que trabajar, el que lo promueve y el que es víctima. Siempre trabajamos, sí, la víctima, la víctima, la víctima, sí, pero el que hace el bullying también hay algo detrás de él. Y Un niño, necesita ayuda. por supuesto, un niño no es criado para ser malo, no es criado para hacer maldad, es parte de nuestra condición, de que no nacemos malos. Entonces ahí evidentemente hay una situación que hay que trabajar. Esa situación puede ser o muy autoritaria o muy permisiva dentro del hogar. Se Okay. puede ir de extremos a extremos, por eso te decía que armar un perfil como tal del acosador no lo vamos a tener. Tenemos en este caso que adentrarnos a lo que es el ambiente familiar para saber qué es lo que está pasando, para ver ese tipo de crianza, para ver cómo se promueven los valores, porque muchas veces el bullying, y entre eso vamos a ver ahora las recomendaciones a los papás, tiene que ver también con los valores que me enseñaron en casa, con el respeto hacia el prójimo, el respeto hacia los demás, el entender que hay situaciones, que hay condiciones que tienen los demás y que siempre como seres humanos nos merecemos un respeto. Claro, licenciada Angeli, me parece interesante hablar sobre los padres, porque entonces nosotros tal vez nos damos cuenta que nuestro hijo o alguna persona se puede dar cuenta que su hijo o hija no sufren de bullying, pero yo soy autoritario o yo soy demasiado permisivo, entonces puedo estar promoviendo desde casa a que mi hijo
sea el acosador de otras personas. ¿Cuál sería la consecuencia de esta persona que es acosador, queriendo o sin querer, inconscientemente, porque lo aprendió o fue su manera de defenderse en la escuela, porque no tenía atención o tenía sumamente atención en casa? ¿Qué ocurriría? ¿Cómo sería de adulto? A largo plazo, lo que más podemos ver destacado es lo que es el rechazo. Que sabemos que el rechazo, a nadie nos gusta ser rechazados por la sociedad. Entonces, a largo plazo, cuando ya llegas a un grupo en donde ya hay más madurez o llegas a un lugar en donde hay personas que tienen, valga la redundancia, esa personalidad o también tienen esa característica de poder, esa característica de equilibrio, entonces esto desequilibra a este individuo y puede venir el rechazo en diferentes ambientes. Pueden venir otros tipos de amenazas, pueden venir fracasos en las relaciones a nivel sentimental y evidentemente esto también es un camino para ir a la ansiedad o para ir a la depresión o a una idea o pensamiento suicida, que es como te mencioné, lo que siempre cuidamos en toda esta parte de salud mental, es lograr tener una estabilidad para no llegar a tener una idea o pensamiento suicida. Pero lo que más se ve como consecuencia es el rechazo en su vida adulta. Claro, y me parece importante porque si yo desde pequeño entiendo que debo de acosar a las personas, ok, la pareja a lo mejor 2 años lo puede soportar y piensa que es broma, pero llega un momento, si está equilibrado emocional y psicológicamente, que va a decir, yo no tengo por qué estar al lado de alguien que me moleste continuamente y me diga, los Exactamente. ojos los tienes así, la nariz la tienes así, el cabello, ¿por qué? Entonces, claro, tiene sentido y es doloroso para las personas estar encontrando círculos que los estén rechazando, porque todos al final queremos ser amados. A ver, Exactamente. qué importante es lo del pensamiento suicida, porque también con los niños que atraviesan y que son acosados continuamente, hemos conseguido información por los medios que nos facilitan esta información de niños menores de 12 años quitándose la vida por presión social. ¿Es posible tal vez prevenir a que los hijos no atraviesen por el bullying? Sí, por supuesto que sí. Siempre que llegamos a una idea o riesgo suicida, en la mayoría de los casos hay un desencadenante. Entonces, si yo me doy cuenta cuando se está dando ese desencadenante, cuando llegó ese factor estresante que va a traer como desencadenante la idea o pensamiento suicida, si yo reviso y me doy cuenta a tiempo, por supuesto que yo puedo prevenirlo, yo puedo canalizar varias vías como padre de familia, porque este tema es de sociedad, pero más que todo es de los padres. Es de los padres porque ellos son quienes deben de detectar esto, quienes deben de buscar ayuda, quienes deben de ir a la escuela. Después de un proceso de bullying, digamos que nos dimos cuenta a tiempo y estamos trabajando con toda nuestra red de apoyo, maestros, demás padres de familia, este niño también tiene que ir a terapia porque tenemos que reforzar el tema de la autoestima. Tenemos que revisar si en algún momento él tuvo idea o pensamiento suicida. En la mayoría de los casos, si hoy inició el bullying, hoy no voy a tener esa idea o pensamiento suicida. Okay. Pero al ser repetitivo, al ser frecuente, al ser constante, yo sí puedo llegar a tener esa idea o pensamiento. Pero por supuesto que sí se puede prevenir si las alertas las verificamos en casa. Ok, entonces, ¿cuáles pueden ser esas alertas? Sé que al principio me habló de las consecuencias que pueden ser niños retraídos, pero exacto, ¿cuáles son esas alertas que como padres podemos pescar para decir, ok, antes de que ocurra esto a mayores, voy a llevarlo a un terapeuta? Claro, que los papás digan, oye, espérate, aquí algo está pasando. Una de las alertas puede ser el tema con la alimentación, o come menos o come más. Se supone que estamos en casa y que ya yo conozco esas características de mi niño, ya yo conozco esa característica de mi adolescente, entonces empiezo a ver, resulta que el adolescente, antes todos veíamos televisión en la sala, ahora se la pasa en su cuarto, no sale, conversa menos que antes, ha cambiado su forma de vestir, ya no está tanto tiempo en el celular como antes. Percibo que inventa ciertos síntomas, que se crea ciertos síntomas para decirme que se siente mal y que no quiere ir a la escuela. Y sobre todo lo que es la parte del apetito. Como te decía, todo va a variar dependiendo de ese individuo. Entonces, como ya yo sé como mamá
cómo es ese niño, cómo es ese adolescente, yo tengo que empezar a ver los cambios. Hay veces que los cambios los asociamos cuando estamos en el proceso de transición de niño a adolescente, los cambios los relacionamos con el crecimiento, con el desarrollo, pero Sí, no, yo tengo como que... come más porque está creciendo. Exactamente. Entonces yo tengo que saber identificar esto y todo esto, ¿cómo lo resuelvo? Con comunicación asertiva, dándole a ese niño o a ese adolescente el espacio para que converse. El niño adolescente no debería de tener miedo de transmitirle esto a mamá y papá, porque lo que pasa, que suele pasar mucho, es que si le digo a mi mamá o a mi papá, me van a decir que es que yo soy débil, que eso me pasa porque yo no tengo carácter, que eso me pasa porque yo tengo que pegarles cuando me molesten o cuando sea la práctica que se esté dando por medio del acoso escolar. Entonces mi papá me van a regañar y me van a presionar y me van a castigar, así que mejor yo me quedo callada o me quedo callado. Entonces es un tema también de comunicación. Es un tema de comunicación asertiva, de estar involucrada, qué pasó, cómo te fue, cómo te va, quiénes son tus amiguitos, qué hicieron, porque posiblemente mi hijo no sea el acosador, posiblemente mi hijo no sea el que sufre el bullying, El bullying. pero por medio de mi hijo puedo detectar que está pasando alguien en la escuela. Entonces puedo dar ese grano de apoyo a la escuela, al colegio donde estemos, de que las cosas mejoren o mandar una alarma, una alerta de que, oye, está pasando algo y así entre todos podemos ir, ir desviándonos un poquito de este tema. Y ayudar desde siendo objetivos. Correcto. Desde, bueno, somos los adultos los responsables. Exactamente. Porque ¿cómo podemos ayudar entonces si tal vez pesco que mi niño es un bullying acosador? ¿Cómo podría, perdona? ¿Cómo puedo ayudar a mi niño si me doy cuenta que él es el que está acosando? Ok, lo mismo, tengo que ir a la escuela, tengo que conversar, tengo que ver que en la escuela todos coincidan con lo mismo, porque a veces pasa, muchas veces, Geraldine, que también llega un momento en que todos queremos decir es bullying, es bullying, es bullying, eso es bullying. Entonces, no, el bullying tiene que tener su intención, tiene que ser repetitivo, y tiene que haber un desequilibrio de poder. Si yo no estoy hablando de eso, posiblemente hubo una situación entre niños, entre adolescentes, alguna discusión, algún desacuerdo y esto generó que ambos se ofendieran, entonces aquí yo no estoy hablando de bullying. Entonces, lo primero es saber realmente qué está pasando. Si yo pienso eso de mi hijo porque está siendo repetitivo las quejas o porque sucedió una vez y mi hijo me contó qué le dijo al otro niño o qué le gritó al otro niño y yo quedé impactada. Entonces ahí no, es una situación que hay que corregir, por supuesto, pero no puedo decir que es que está sucediendo, que está pasando el bullying. Una vez que yo lo detecte, yo tengo que acercarme a la escuela. Una vez que yo lo detecte, yo tengo que llevar a mi hijo también a terapia y una vez que yo lo detecte, yo también tengo que trabajarlo a nivel de familia, quienes vivamos en ese hogar, quienes seamos la familia cercana de este niño que estamos hablando, tenemos que intervenirlo e iniciar hablando del respeto a los demás, el entender el por qué lo hacías, si es un tema del niño, si es un tema de que él está descargando o es un tema que tiene que ver por la vulnerabilidad del otro niño, porque regularmente el que sufre de bullying en la mayoría de los casos es un individuo vulnerable, un individuo con baja autoestima. Entonces es como se diría, bueno, esta presa, perdón, es fácil. Entonces de esta manera tenemos que ir trabajando. Con ambos tenemos que activar toda nuestra línea de apoyo. Escuela, las reuniones de padres de familia, terapeuta y la intervención en casa. En terapia también trabajamos esto, la parte de la familia, de la comunicación asertiva. Siempre que tengamos una comunicación asertiva, siempre que yo sepa dirigirme sin gritar, sin ofender, que es lo que muchas veces hacemos, y muchas veces nuestros hijos aplican en la escuela o en cualquier otro ambiente lo que nosotros le enseñamos. Claro. Entonces, siempre y cuando yo trabaje toda esta línea, yo voy a tener mejores resultados. Ok, licenciada, antes de unas preguntas que nos hicieron, quisiera saber cómo puedo abordar, que considero que es algo nuevo, el tema de las redes sociales. ¿Cómo me puedo dar cuenta de que está siendo sometido a un cyberbullying? ¿Y qué hago? ¿Qué hago? Porque siento que es algo nuevo todavía para nosotros.
Correcto, ok. Lo primero siempre es psicoeducarnos, como en este espacio, saber de que existe el ciberbullying, que es un acoso por medio de redes sociales. Es un acoso a nivel digital. ¿Cuáles son las consecuencias en el caso del adolescente? Las mismas que mencionamos que puede ser si se da en la escuela. El tema del retraimiento, de la fatiga, el tema a nivel alimenticio, bajo autoestima, bajo rendimiento, no quiere ir, en este caso me puedo dar cuenta porque no quiere estar en las redes sociales más que antes o porque quiere estar más que antes. Los síntomas son los mismos, las alertas son las mismas. Para ver si es ciberbullying como tal, parte de lo que yo tengo que tener como padre son las líneas de prevención, las líneas de atención, más que todo en donde yo debo estar pendiente al celular, porque resulta que ese niño o adolescente, aunque ellos necesitan, se les debe de dar por respeto cierta privacidad, yo debo de estar pendiente. En el caso de los niños, tener los controles a nivel familiar, los programas para ir viendo de control parental, para ir viendo qué hace, en qué momento lo hace. Vuelvo y menciono, todo me voy a dar cuenta, me puedo dar cuenta de casi todo, poder comprender más lo que está pasando si yo tengo una buena comunicación, si yo pregunto, si yo sé llegar al tema sin explotar o sin estallar en el camino. Pero sobre todo en el tema de los niños, es importante tener los temas de control parental, esto de family parental, para ir revisándole los celulares. Muy bien. Ok, ahora sí, nos han preguntado los 3 mitos más comunes acerca del bullying. Por favor, coméntenos según su experiencia, ¿cuáles son? Ok, de mitos, sería una lista, conversar de los mitos, pero lo primero que yo mencionaría y que para mí es relevante como un mito es el tema de no normalizar el tema del acoso. No decir, ah, bueno, es que te molestan, es que eso es normal, eso pasa siempre. Otro segundo mito es decir que exactamente tiene que haber agresión. Si no le han pegado, no es bullying. Y otro mito pudiese ser decirle al niño, tienes que pegarle. Te molesta, tienes que pegarle. Promover la agresión no es correcto. Entonces me quedaría con estos 3 mitos de no normalizar, no decirle al niño que tiene que pegar o no minimizar al niño de que si lo molestaron, eso no es bullying. Ok, me parece maravilloso. Y 3 recomendaciones para las personas que ahorita estén atravesando o consideren que su hijo está atravesando o es víctima del bullying. Ok, en este caso 3 recomendaciones. La primera sería la comunicación. Acercarse de manera empática, acercarse con tranquilidad, aunque lo que yo escuche luego me pueda asustar como papá. Primero yo tengo que saber escuchar, saber entender para luego ver qué voy a hacer. Otro punto sería acercarme a la escuela, está pendiente cuando hay reuniones o ahora que todo es por medio del celular, está pendiente de qué está pasando con el niño, cómo se comporta, qué han hecho, qué pasó en el salón, si hubo una situación, no decir, no, mi hijo no tuvo nada que ver y alejarme, escuchar la escuela y venir y escuchar a mi niño o a mi adolescente sobre qué está pasando. Y por último, siempre mantenerlo activo en una educación constante en donde el niño y yo nos sentemos y yo le explico al niño qué son los valores, qué es el respeto, qué puede traer esto como consecuencia, porque a los demás no se les debería molestar. Digamos que el niño, vamos a poner un ejemplo que pasa mucho, cuando los niños tienen problemas de lenguaje, suelen ser víctimas para sufrir de acoso escolar por el tema del lenguaje y entre niños a veces como no hay una capacidad de análisis como cuando somos adultos, en muchos casos no tengo sentido común y a veces ni siquiera sé qué tanto daño esto le puede hacer a la otra persona porque simplemente no lo mido. Entonces, todas estas condiciones, si yo como mamá detecté que algo está pasando en la escuela, en una reunión, yo vengo y tengo que sentarme con mi niño y decirle, está pasando esto y esto y esto, no quiero que tú lo hagas, esto no se puede hacer, él no quisiera hablar mal, pero es una situación que sus padres deben de estar trabajando, que a ti también te puede pasar, a un familiar tuyo también le puede pasar, y estas cosas se respetan porque si no el niño se va a poner triste y lo vamos explicando. Claro. Lo vamos explicando para que el niño con la intención de que se tome conciencia y de que esto no se repita. Conecta inmediatamente con el empatizar. Correcto, que es el objetivo de todo. Si el mundo entero fuésemos empáticos, no solamente en esto, sino en muchas condiciones de vida,
tuviésemos mejor estabilidad y salud mental. Muchísimas gracias, licenciada Ángel, y a cada uno de ustedes. Si desean agendar una sesión, pues ingresen a www.saludvitale.com y ahí colocan Ángel Viscom y puedes agendar tu sesión vía chat o por llamada. Muchísimas gracias, licenciada. De verdad maravilloso este tema, enriquecedor compartir cada vez con usted. Gracias por su Igual, yo información. agradecida. Saludos. Saludos a todos, gracias por conectarse y recuerda que cuidar tu salud es vital. Comparte el video.